Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recabar la visión de la actualidad desde Israel de Pascal Roy, haciendo una especie de resumen semanal, aunque hablamos el lunes por la tarde, pero en estos 3 días, ¿qué ha pasado? Ah, wow, Jorge. Han pasado muchas cosas. Hola. Primero, el acuerdo fantasma del que todo el mundo hablaba sin saber el contenido. De repente sabemos de qué se trata. Se filtró, bueno, se filtró, más que se filtró, lo anunció Trump a los altos funcionarios y jefes de estados reunidos en París, en el G7. Y ahí se dejó a publicar, se publicó, perdón, el famoso Memorando, memorando de entendimiento. sí, sí. Que para los que entendemos significa que no es ni un memorando siquiera, es decir, es un papelito y vamos a ver, ¿no va? Vamos a ver qué hacemos. Exacto, sí. Es, no se trata de papel mojado para nada, porque es realmente un documento importante en el sentido que sí lleva puntos. ¿Te acuerdas que dudábamos de si iba a tener los famosos puntos de Trump? Por ejemplo, para Gaza eran 20 o 21, pues aquí tenemos 14 puntos que son muy duros de tragar. Te digo ya para empezar, por aquí en Israel. O sea, ya lo veíamos venir, es muy difícil entender cómo de repente pasamos de unos objetivos declarados por Trump, por Netanyahu también, por supuesto, pero por Trump el 28 de febrero, vamos a cambiar el régimen. Vamos a atacarnos a las armas nucleares que quiere construir Irán. Vamos a atacarnos a los balísticos que amenazan toda la región. Vamos a atacarnos a los proxies que amenazan también a Israel, sobre todo. Y de todo esto no vemos nada en este acuerdo, perdón, en este memorando de entendimiento, y tampoco se prevé que en los 60 días que se calculan, o bueno, está escrito blanco y sobre negro, o negro sobre blanco en el documento, tampoco se prevé que hablen de estos temas. Están abandonados. Lo que es importante para Trump en esta fase, por lo menos, y en este acuerdo o memorando, es el tema nuclear y el estrecho de Hormuz, que se abra. Y fíjate, Jorge, estuve pensando hoy, leyendo los puntos, que me hace pensar en su famoso plan para Gaza, que se firmó con la presión de los mediadores sobre Hamas. Había una cosa urgente en ese momento, que era la liberación de los últimos rehenes, decenas de rehenes israelíes. Y se consiguió. Se consiguió a través de un acuerdo de 20 puntos que todavía no se ha completado. ¿Por qué? Pues porque, como era de esperar, el famoso punto del desarme de Hamas no se cumplió y no se cumplirá, a menos que alguien vaya a quitarles las armas de las manos, pero sabemos que esto no va a pasar. Y aquí, si me permites un paralelismo, lo urgente para Trump, que era una de las bazas de Irán, era liberar el estrecho de Hormuz. Pues se contempla como medida inmediata. O sea que para Trump, si hay que firmar un memorando, si hay que entrar en 60 días de negociaciones más, no le importa. Lo que le importaba era abrir el estrecho de Hormuz para regular, para estabilizar el mercado petrolero mundial y para que al fin y al cabo sus conciudadanos puedan pagar la gasolina menos cara de lo que está pagando ahora. Así lo interpreto. No sé si, por supuesto que hay muchos más matices y muchos más puntos que vamos a desarrollar, pero esto me parece como importante para, para Trump.
Bueno, la verdad es que sí, que cuando uno ve el orden de los puntos, nos recuerda a esa negociación con Hamas en Gaza y de eso de que te hablabas, de que llegó un momento en que se trabó, es exactamente en el segundo punto. O sea que da igual si son 14, 21 o no 22. Si en el segundo ya se traba, lo único que has logrado es una cosa. En el caso de Hamas pues que se liberen a todos los rehenes. Y en el caso de Trump con Irán, pues lo que no estaba, la situación que no estaba antes de empezar la guerra, que es el cierre del estrecho de Hormuz. Es decir, que lo único que va a avanzar es volver a la casilla de salida del 28 de febrero. Sí, sí, es casi inmediato, es decir, no vamos a ver, no vemos más horizonte que este. Y muchos críticos de Trump se lo repiten una y otra vez. O sea, ¿cómo hemos podido llegar a esto? Fíjate que además el simbolismo, ¿no? Que el acuerdo se firmó ayer, que también esto es como mucho paripé. Se tenía que firmar el domingo pasado porque era el cumpleaños de Trump y iba a organizar una mega fiesta, lucha libre, bla, bla, bla. Al final no se hizo, pero se anunció para el viernes que viene, o sea, mañana en Suiza. Y de repente se encuentra en París para el G7 y ahí muestra músculos y dice, pues aquí lo vamos a firmar digitalmente. Y bueno, tienes a Macron que le acompaña a Versalles. Fíjate, luego hablamos de Versalles. Está en Versalles, ves a Trump firmar el acuerdo bajo la mirada de Macron y en el mismo momento se ve una pantalla, se ha visto en las televisiones, en las redes sociales, una pantalla con el presidente de, de Irán, Pezeshkian. sí, Pezeshkian, Masoud Pezeshkian, que lo firma también digitalmente. Y se supone que habrá mañana una ceremonia en algún lugar de Suiza para formalizar esto. O sea, todo esto me parece como mucho paripé am, ah, para mostrar que, bueno, sí, sí, sigue siendo el hombre fuerte, pero se firmó en Versalles. El simbolismo hace que fue en Versalles que firmó el famoso acuerdo o sea, el famoso armisticio después de la Primera Guerra Mundial, donde se consideró el acuerdo de Versalles como la capitulación de Alemania, como la humillación de Alemania. Pero en esta ocasión uno se pregunta quién es la parte humillada. Sí, parece como que el humillado en este caso es el que ganó. Así lo presenta, ¿no? O sea, Estados Unidos, Israel bombardearon, lograron hacer dominar el espacio aéreo, también el mar. eh, Nos habían vendido como que había sido una batalla en la que habían triunfado de forma definitiva y resulta que firman esta paz, que es una paz como si hubieran perdido. Sí, o sea, hay muchísimas concesiones para Irán. Am, Primero, hay que saber que Israel no es parte de este acuerdo, pero de alguna forma le toca. Por ejemplo, en el tema del fin de las hostilidades. O sea, el punto más importante es que se pide un cese el fuego inmediato. Eh, o sea, los Estados Unidos, Irán y sus aliados acuerdan poner fin a las operaciones militares inmediatamente en todos los frentes. Por supuesto, la mirada está puesta en Líbano y se supone que, mira, hablando de paripé, se supone que ya ha entrado en vigor este acuerdo porque se firmó ayer. Sin embargo, vemos la misma dinámica en Líbano, Hezbollah que sigue disparando misiles y drones, de momento hacia las tropas en el sur, que están estacionadas en el sur del país libanés, y Israel respondiendo.
Y además tenemos que lamentar, fíjate, hoy otra baja en las filas de Tzahal, un soldado reservista de 29 años. O sea que esto no ha cambiado. Me imagino que en algún momento Trump, que ya ha dado señales de que está harto de Netanyahu, que le pide un poco de contención, por favor, y que acusa a Tzal de bombardear edificios donde están terroristas de Hezbollah, pero sin preocuparse de los civiles, o sea, una especie de libelo por parte de Trump, que es lo- lo inimaginable a estas alturas, como si Tzahal no tomara todas las precauciones cuando apunta a un terrorista de Hezbollah para no dañar a los civiles. Es lo que hace desde el principio, desde el 8 de octubre es lo que hace Tzahal en Gaza, en Líbano, en Siria, donde sea. Y de repente ves a Trump que porque le favorece, en este momento le favorece que, que Israel básicamente se deje bombardear, pues no, o sea, te puedes imaginar que aquí en Israel nadie entiende cómo de repente hemos pasado de, de mucha esperanza a mucho miedo. O sea, más que desesperanza es miedo, básicamente, porque si dejamos al loco de la Casa Blanca seguir con ese plan de momento. Otra vez, mañana puede cambiar, puede decir lo contrario, pero de momento es lo que dice. Dice, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado y no podemos dejar a Israel seguir bombardeando Hezbollah. Bueno, no sé qué es lo que se puede añadir a esta sensación, porque si bien nosotros no estamos en Israel, pero sí lo que vemos es la incongruencia de Trump. Hubo, y todavía hay algunas personas que dicen que no, que esto forma parte de un plan de Trump para jugar unas cartas que hagan que Irán de alguna manera no respete y entonces tenga digamos, permiso para declarar una guerra en condiciones e incluso presentarla al Congreso de los Estados Unidos eh, para que sea una guerra y no como el operativo de finales de febrero marzo, en el cual pues era un operativo limitado y por eso también tuvo que cesar los ataques, ¿no? Sí, Es como la última esperanza de decir, a ver, bueno, igual es que tiene un plan tan genial que ni siquiera Netanyahu sabe de qué va. sí, exactamente. Y por otra parte, tenemos que reconocer que si aquí en Israel, una vez más hablo de la posición de Israel, de la mayoría de la gente, incluso en el gobierno, la posición es que estamos en un tema existencial de supervivencia. O sea, supervivencia es una palabra un poco fuerte porque estamos en un país ya muy estructurado, con buenas defensas, con buena inteligencia, etcétera, etcétera. Israel ha pasado ya muchas guerras, pero nunca hay que bajar la guardia. Y en este sentido, eh, Israel tiene una idea clara de cómo defenderse, de cómo mantenerse en este territorio, pero otros países tienen sus intereses. Y hablando de Estados Unidos, está claro que en algún momento en la historia, en algún momento de este año, coincidieron los intereses de uno y otro, pero poco a poco se fue divergiendo, se fue cambiando y los intereses iba a decir de Estados Unidos, pero sobre todo de Trump, son otros. O sea, ya no le importa la supervivencia de Israel pensando que puede defenderse por sí mismo o pensando que no le importa, da igual. Israel ya no está en el foco de atención de Trump. Y los intereses son, pues, por ejemplo, los países del Golfo. Me estaba preguntando, ¿por qué de repente dice Trump que, bueno, los misiles balísticos, y eso lo dijo ayer, los misiles balísticos, vamos a dejarles a Irán también algunos, porque total, los países de la región también tienen.
Qatar, Arabia Saudita. Y me estaba preguntando, sí, por supuesto. ¿Y el arma nuclear? Israel tiene el arma nuclear, otros países lo tienen, ¿por qué no Irán, no? Lo que falta después de esta frase es decir, bueno, pero igual los balísticos ellos los quieren usar para destruir un país, o el arma nuclear también para destruir un país, o también para poner fuerte al movimiento chiita frente a los sunitas. Entonces, ¿dónde están los famosos aliados, países del Golfo? Igual le hace pagar, no quiere integrar los acuerdos de Abraham. Esto puede ser una posibilidad. Como que Trump tiene una idea de cómo tiene que funcionar o cómo tiene que ser la economía en la región y quiere que pasen los países del Golfo, sobre todo Saudita, por los acuerdos de Abraham. Y tal vez está irritado y entonces dice, bueno, Irán, les vamos a dejar los balísticos por eso. Bueno, vemos que antes teníamos las dudas de qué iba a ser este acuerdo o este memorando. Ahora ya sabemos lo que está escrito, no sabemos lo que va a pasar, pero seguimos sin saber en realidad nada, porque la sensación que se tiene es que se ha librado una guerra que se ha ganado por las armas, pero que el principal combatiente se retira dejando todo por detrás, ¿no? Es decir, dejando, eh, ha dicho, bueno, he ganado la guerra y ahora me voy y haced lo que queráis. Es una Es un cosa. poco la sensación, sí, es un poco la sensación. Una vez que ha conseguido lo que quería, seguramente más protagonismo frente a China, controlar mejor el sistema petrolero, la circulación del petróleo a nivel mundial para su beneficio. Tal vez también es otro punto del memorando, liberar los fondos bloqueados, congelados de Irán, más un plan de reconstrucción también. Fíjate, de Irán a largo plazo, de unos 300 millones de dólares, tal vez tiene la idea de, sí, al fin y al cabo, conseguir lo mismo que consigue en países como Venezuela. Es decir, vamos a canalizar este dinero, pero para la gente que nos conviene. Dudo mucho de eso, Jorge, porque, por ejemplo, Pezeshkian o Gavilaf, o sea, el portavoz del Parlamento, Pezeshkian, el presidente, dijeron y no paran de decir que vamos a restaurar nuestro honor, nuestros muertos los vamos a vengar y para vengarlos vamos a destruir vamos a destruir Israel y vamos a reconquistar Jerusalén. O sea, tú ves estas palabras de los líderes de Irán que para mí, vale, sí, los guardias revolucionarios son más radicales, pero todo el régimen es radical. Por supuesto, Trump ha hablado con ciertas personas, como Pezeshkian, como Gavilaf, como el ministro de Asuntos Exteriores, pero esa gente tiene la misma visión de Israel que antes, que sea destruida. Y, y para Israel este es el punto de arranque de cualquier negociación. Para Estados Unidos no lo es. Bueno, pues es el problema de Estados Unidos. Israel seguirá haciendo lo que deba para protegerse. Y esto no ha cambiado en los 70 años de su existencia. Y tal vez hoy, si no cambia el rumbo de este memorando, Israel está más sola que nunca, porque si ya no tenemos a Europa, o casi nada queda de Europa a favor de Israel, si ya en tiempos de Biden temíamos que perderíamos Estados Unidos, pues ahora Trump se ve que siendo una girouette, siendo una persona que se mueve constantemente, que miente, que te dice una cosa un día y lo contrario el otro día, pues muy mal. Es una mala apuesta este personaje. Y tal vez mañana te hará algo a favor, pero enseguida después te, te plantará un cuchillo por la espalda. Es decir,
ya no se puede fiar de nadie, Jorge, en este mundo. Y Ujú. en Israel es un poco la sensación con la que nos despertamos hoy y ayer y mañana también. Y es de esperar que por lo menos Israel no tenga las manos atadas, sobre todo en el tema de Hezbollah. Y fíjate que bajo Trump, bajo su administración, se empezaba a negociar directamente con el gobierno de Líbano, que también muchos miembros de ese gobierno están hartos de Hezbollah, porque hablando de soberanía nacional, no es Israel que invade la soberanía, que ocupa Líbano. A Israel no le interesa para nada ocupar un país como Líbano, ni un trozo de Líbano. Lo que le interesa es aniquilar Hezbollah, que deje de existir como muchos en Líbano. Y esa vía de negociación que se había abierto en Washington entre representantes de ambos países sin Hezbollah, vamos a ver cómo sigue. Era un foco de esperanza a lo largo de estas semanas. Pero si de repente vemos que a Irán le das las manos libres para volver a financiar Hezbollah, porque el dinero también que pueda recibir Irán servirá para eso, y que Hezbollah pueda seguir atacando o amenazando siquiera Israel sin ninguna posibilidad de respuesta, pues será que Trump una vez más se ha equivocado y no le importa nada lo que está pasando aquí. Sobre todo no habla el lenguaje de la región, porque Trump, una vez más, lo vimos como con Gaza, lo vemos con Irán, todavía tiene en su imaginario, forma parte de su educación, de su vida, de su vivencia, de su existencia, el tema económico, el tema de bienestar, el tema de progreso capitalista. Y, y esa es la Pax Americana, creer que el mundo se rige por las mismas reglas, capitalistas, económicas, financieras, que en Irán también la gente quiere bienestar, que sí, pero no hablamos de la gente, hablamos del régimen. Tienes que pasar por encima de ese régimen. Y no veo otra salida que a través de las armas. Lo mismo con Hamas, lo mismo con Hezbollah, lo mismo con los hutíes. Y todo esto, si no lo entiendes, pues solo te queda el wishful thinking, que es la esperanza de que haya obra de milagro para que funcione, pero no funciona nunca. Y aquí en Israel lo sabemos, porque vivimos aquí, no vivimos a 5.000. En fin. Bueno, pues nada, con estas palabras nos despedimos por ahora. La semana que viene esperemos que tengamos palabras más esperanzadoras o más claras. Muchas gracias por atendernos. Shabbat Shalom.